Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Lunes 13 de marzo de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Una semana que los mercados parten bastante revolucionados, con mucha incertidumbre y volatilidad, principalmente por la caída de algunos bancos de tamaño menor en Estados Unidos, la reacción que están teniendo las autoridades respecto a eso y, por supuesto, las causas que esto puede traer en cuanto a confianza en el sistema bancario, valor de los activos y una serie de variables más. En primera instancia, a modo de resumen, con la información que hemos podido recabar durante estos días, creemos que, si bien es un hecho preocupante, el colapso de Silicon Valley Bank no representa desde nuestro punto de vista un riesgo sistémico del sector bancario en Estados Unidos. Las autoridades han sido bastante claras en proveer de distintas herramientas tanto a bancos como a personas, securitizando sus depósitos, dando líneas de liquidez a bancos en general para poder hacer frente a rescates sin tener que salir a vender bonos castigados en el mercado, como lo que le ocurrió a este banco. Desde nuestro punto de vista, no representa un riesgo sistémico, pero por supuesto que hay que estar atento a seguir el desarrollo de esta situación y que claramente tendremos volatilidad e incertidumbre en los próximos días en el mercado. Más allá de eso, vemos incluso una oportunidad en que esta noticia pueda hacer que la Reserva Federal pause de alguna forma su alza de política monetaria y eso impulse tanto a la renta fija como a la renta variable en Estados Unidos. En palabras bastante simples, Silicon Valley Bank colapsa. Puede ser un banco dedicado a recibir el capital de trabajo, el capital que levantaban distintas startups del sector principalmente tecnológico en Estados Unidos. Este capital el banco los guardaba y lo invertía en instrumentos de bajo riesgo como son bonos del Tesoro de Estados Unidos y otro tipo de instrumentos. ¿Qué es lo que ocurre? Viene este contexto de alza de tasas por parte de la Reserva Federal, el más agresivo durante los últimos 40 años, durante el año 2022 y por supuesto parte del año 2023, y eso afecta en dos sentidos. El primero es que aumenta el costo de financiamiento de estas empresas, dificultando claramente que estas empresas puedan obtener capital, y en segunda instancia también tiende a hacer caer el valor de los bonos cotizando en el mercado donde el banco tenía depositado el capital que anteriormente estas empresas habían levantado y que este banco en el fondo guardaba. Ante el encarecimiento del financiamiento que estas empresas necesitaban, claramente pidieron al banco la devolución de su capital y el banco a su vez tuvo que salir a vender bonos castigados en el mercado por el contexto de alza de tasa y finalmente se produce el colapso del mismo. Esa es la causa, en palabras bastante sencillas, respecto a la caída de este banco. Las autoridades en Estados Unidos han actuado de manera bastante rápida y transparente en primera instancia, asegurando que todos los depositantes de este banco y de Signature Bank, otro banco que también fue cerrado para impedir el riesgo sistémico, que finalmente es el gran peligro de esta situación, todos los depositantes de ambos bancos van a obtener los depósitos que tenían finalmente en las cuentas de estos bancos. En segunda instancia también, tanto desde la Reserva Federal por parte de Jerome Powell como del Departamento del Tesoro por parte de Janet Yellen e incluso desde el mismo presidente de Estados Unidos, se toman distintas medidas para respaldar el sistema financiero en Estados Unidos, impedir que esto se convierta en un riesgo sistémico a través de facilidades de bancos que eventualmente necesiten hacer frente a rescates por parte de sus clientes y también securitizando los depósitos de los clientes en este tipo de bancos. Aunque de todas maneras las autoridades han dicho que harán todo lo posible por respaldar el sistema bancario en Estados Unidos y que esto no se convierta, como decíamos, en algo sistémico, claramente es un foco de incertidumbre en los mercados y el día de hoy, si es que revisamos el comportamiento de los distintos activos que monitoreamos constantemente, vemos que la volatilidad y la incertidumbre han estado muy presentes en la jornada de hoy. Desde nuestro punto de vista en Upside Capital pensamos que si bien esto es un foco de preocupación y que hay que seguir esta noticia de manera muy atenta, sabemos también que los mercados normalmente tienden a reaccionar frente a esta noticia. Vemos un compromiso real por parte de las autoridades de que esto no se convierta en un problema mayor y que finalmente esta caída de estos bancos en particular va a tender a ser, si bien un foco de preocupación, un hecho aislado que no pondrá en riesgo la banca como tal, como ocurrió el año 2008 para la crisis subprime. Creemos que la lección en Estados Unidos fue aprendida y que los bancos tienen una capitalización, una regulación y un respaldo atrás bastante
bastante más fuerte para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Finalmente, si bien es algo preocupante, era esperable que esto sucediera, dado que con una agresividad por parte de la Reserva Federal al minuto de subir tasas, es difícil que esto no cree problemas en la economía real, y el que estamos viendo es uno de ellos. Sin embargo, por supuesto que los próximos días estarán marcados probablemente por la volatilidad y la atención de los inversionistas, muy enfocada en lo que ocurra con el sector bancario en Estados Unidos. Por lo pronto, una, entre comillas, buena noticia, si se quiere, es que esta situación de estrés en el sistema bancario, en algunos bancos en realidad en Estados Unidos, ha provocado que el mercado tienda a descontar de que en la próxima reunión de la Reserva Federal, que se va a efectuar la próxima semana, el día 22 de marzo, probablemente no tengamos alzas de tasas de 50 puntos base. El consenso está en 25 puntos base, e incluso hay algunos analistas alrededor del mundo que prevén que en la próxima reunión no haya alza de tasa. En sí mismo, una buena noticia que ha tenido en general a la renta fija internacional con un buen comportamiento, y a la renta variable en Estados Unidos también con un día relativamente positivo. Vamos a revisar el comportamiento de los mercados, sin antes, por supuesto, aclarar que por temas de tiempo en este podcast tenemos que ver esta información de manera bastante general, y que ante cualquier duda nos pueden contactar a través de nuestro sitio web www.appsecap.cl, dejarnos un mensaje y nosotros los contactaremos para conversar al respecto de estas materias y, por supuesto, el efecto que esto puede traer en los mercados. Si analizamos el comportamiento del dólar, por ejemplo, en Chile, hoy día hemos tenido una jornada bastante volátil, con el dólar marcando una apertura en 797, tocando máximos en 812 y mínimos en 803. A esta hora cotiza en 804 pesos por dólar. El cobre ha tenido una jornada positiva, sin grandes variaciones, subiendo un 0.72%, cotizando en 4.06. Las acciones en Chile se caen fuerte, un 1.4%, especialmente las del sector bancario. Banco Santander cae un 3.38%, Banco de Chile un 1.45% y BCI cae un 3.01%. Junto con Sokimich B, que cae un 1.24%, son las 4 acciones más transadas el día de hoy en la bolsa local. En Estados Unidos tenemos a el Dow Jones cotizando hasta ahora un 0.35% positivo, el S&P 500 un 0.46% positivo y el Nasdaq un 1% positivo, luego de la semana anterior que fue realmente muy negativa para estos 4 índices, perdiendo aproximadamente un 4% en sus cotizaciones durante los últimos 5 días. En general, el ánimo bursátil en Europa es muy negativo, con el DAX alemán cayendo un 3% y el Eurostoxx 600 cayendo un 2.42%. En Asia es mixto, con el Hansen de Hong Kong subiendo un 1.95% y el índice de Shanghai subiendo un 1.2%. Y por último, el dólar index cae en el mundo un 1%, en línea con lo que comentábamos. Probablemente esta noticia, la parte positiva, sea que la Reserva Federal no siga subiendo la tasa política monetaria, a lo menos durante esta reunión, o la suba solamente 25 puntos base, tratando de velar por la estabilidad del sistema financiero en Estados Unidos, sin seguir aumentando el costo del dinero. Por último, en cuanto a calendario económico, esta semana tendremos mañana inflación en Estados Unidos, dato sumamente relevante para la próxima reunión de la Reserva Federal. El día miércoles, ventas minoristas, índice de precios al productor en Estados Unidos. El día jueves, como siempre, peticiones semanales por subsidio de desempleo, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y permisos de construcción. También el mismo día jueves tendremos decisión de tasa de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.